buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Cierres forzados, caída de ventas y grandes deudas son algunos de los estragos que viven hace más de 2 años las empresas en nuestro país. Las bajas en ventas que comenzaron con el estallido social y que se profundizaron con la pandemia terminaron por liquidar a varias de ellas. Algunas han pedido la quiebra, otras readecúan a su personal y otras han desvinculado personal donde aparece la causal necesidades de la empresa. Despidos por necesidad de la empresa suman casi 23.000 en el primer semestre del año y suben 16% en un año. Conversaremos con el abogado Jorge Ogalde, académico de la Facultad de la Universidad del Desarrollo, sobre el tema. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que lo hayas recibido. Muy buenos días, encantado. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta entrevista. Oye, Jorge, de partida, bueno, el gusto es nuestro. Oye, yo quería partir a lo mejor comentando por el tema de que en un fallo de febrero del 2023 de este año, la Corte Suprema cambió un poco las reglas del juego a despidos por necesidad de la empresa, diciendo que no basta solamente la decisión patronal, puesto que se requiere de una razón adicional, grave y exterior a su intención para sostenerla. ¿Cómo se condice esto con el que se haya agrandado tanto hoy día los despidos por esta causal? Mira, esa sentencia de la Corte Suprema no es una gran novedad para quienes estamos vinculados a esta materia. Es una tendencia jurisprudencial que se viene manifestando desde hace ya bastante tiempo, en que los tribunales han tendido fuertemente a restringir la posibilidad de aplicar la causal necesidad de la empresa. Ahora, restringir no significa que el trabajador no pueda ser despedido. El tema es que, restringida que sea la causal o las circunstancias en que se admite la causal como necesidad de la empresa como habilitante para poner término al contrato de trabajo de un trabajador, lo que ocurre es que en ese caso la indemnización, que normalmente es por años de servicio, que es 30 días o un mes por cada año de servicio, se recarga en un 30%. Entonces, lo que hacen los tribunales cuando dicen, en este caso concreto, en la situación entre la empresa A y el trabajador X, yo estimo, tribunal, que las necesidades de la empresa no concurren, lo que están haciendo es diciendo, mire, usted trabajador igual se tiene que ir. Lo que va a ocurrir es que la indemnización se va a ver incrementada en un 30%. Y esa tendencia no es de los últimos años, viene de hace mucho tiempo, porque hay que saber que la causal necesidad de la empresa en realidad se incorporó en el gobierno del presidente Elwin en los años 90. Se reintroduce esta causal que venía de los años del 60. En la década del 60, la causal necesidad de la empresa era una causal equivalente a una causal de despido sin indemnización, como es hoy día, por ejemplo, la falta de probidad o el incumplimiento grave de contrato, en que al trabajador lo despiden por eso y eso implica, se va, usted es responsable de algo y yo no le pago indemnización. En aquella época la necesidad de la empresa era mucho más estricta porque implicaba no pago de indemnización, porque era una situación muy grave en la empresa que pues, implicaba el despido del trabajador. Pues bien, en el devenir legislativo, en los años 70, a partir del año 79, 78, 79 en adelante, se estableció en Chile la causal de desahucio, que todavía existe, pero está solamente restringida a ciertos trabajadores bien específicos, gerentes con facultad de administración, trabajadores de casa particular y poquito más, trabajadores de exclusiva confianza, dice la ley. Esa causal de desahucio implica que el empleador puede despedir a un trabajador sin decirle por qué. O sea, simplemente le dice, sabe que yo necesito que usted se vaya y muchas gracias y le pago una indemnización. Le pago la indemnización de un mes por año. Bien, esa causal de desahucio que operó masivamente durante muchos años termina en los años 90 y se reemplaza por esta necesidad de la empresa que se saca al baúl de los recuerdos. Allá al 60 decían, había una causal que era relacionada con la empresa y esta es la necesidad de la empresa. Y esa causal tiene ciertos requisitos legales que se han ido modificando en el tiempo y que los tribunales, como me decía Roberto el Fallo, han ido de alguna manera poniendo cada vez más estrictas. Pero insisto, eso no significa que no se pueda usar, sino que es más costoso usarla.
Ya, perfecto. Es más costoso en plata, digamos, no es Exactamente. buscarle algún tipo de resquicio a que, a ver, yo te despido porque, no sé, e inventarle, digamos, otra causa. Me quedó Claro, me bajaron las ventas, subió el dólar y por eso te despido. claro, Entonces, bueno, ¿qué tengo que ver yo con eso? claro. No, esas son mis necesidades. Bueno, ahí uno reclama y le pueden pagar el recargo. Ah, perfecto, ya. Oye, y qué bueno eso que me explicaste, lo del tema del desahucio, porque siempre, además, es un concepto que está ligado, obviamente, a los despidos, ¿no es cierto? Sospecho que viene de ahí, ¿no? De la antigua ley que había. Cuéntame, ¿cuáles son el tipo de despidos más común en Chile? ¿Hay Desde una luego, cierta estadística? mira, sí, yo no tengo una estadística a mano, así que te puedo decir con certeza Claro, cuáles son, pero desde luego te puedo anticipar que el desahucio no lo es. El desahucio, de hecho, desahucio o desahucio, todavía hay una discusión ahí, sí, la gente lo identifica con el finiquito. O sea, como en la mentalidad popular, dice, exacta. el Sí, finiquito es una cosa obviamente. posterior, Sí. que es la liquidación después de terminado el contrato. Primero se termina el contrato por una Claro. causal, por ejemplo, necesidad de la empresa, y después viene el finiquito. Y dentro de las causales que se ocupan, yo presumo que la necesidad de la empresa es probablemente la más empleada, junto con posiblemente alguna otra objetiva como el vencimiento de plazos de contratos. Los contratos a plazo que se pueden pactar en Chile libremente, solo respetando que no puedan exceder de un año, también es bien utilizado. Ahora, el que sea utilizada la necesidad de la empresa tiene una razón. Lo que pasa es que el empleador que quiere sacar a un trabajador de su organización o trabajadora, por las razones que sea, tiene dos opciones. O encuentra una causal imputable al trabajador, o sea que es responsabilidad del trabajador, robó, llegó, no se presentó a trabajar, no cumplió con las obligaciones, le di una orden y no la cumplió, en fin. Y si eso no es, no me queda otra que la necesidad de la empresa. Es la única manera que tengo como empleador, ¿no?, de poner término al contrato de trabajo de un trabajador. Y eso me hace recurrir como un poquito el pocillo de payasos o cajón desastre, digamos, cuando no me queda otra, bueno, ahí saco algo y tengo que sí justificar en qué consiste la necesidad de la empresa. No puedo decir, no es como un comodín y decir a la cadabra y que aquí se acaba, no. Tengo que explicar en qué consiste. Y estas necesidades de la empresa pueden ser o tecnológicas, de adecuación tecnológica y por lo tanto tengo que prescindir de los trabajadores que, no sé, trabajan en determinada tecnología que ya no opera en la empresa, o económicas. Y ahí es donde la Corte Suprema en ese fallo se mete y dice, con razón, digamos, dentro de sus potestades, dice, mire, yo a las razones le voy a exigir ciertas cualidades que son en un estándar súper difícil de cumplir, porque finalmente la estructura de esto es que es una causal objetiva. Teóricamente, la necesidad de la empresa, el empleador dice, son necesidades de la empresa, no es que yo quiera despedir, es el negocio el que me obliga a despedir. Pues bien, esa obligación del negocio, ¿cómo la demuestro? Es bien complejo, porque en una organización en que tengo, no sé, 50 trabajadores, ¿por qué despido a uno y dos y no despedía a cinco? ¿Y por qué a ese y no a otro? Y eso es lo que la Corte dice, usted demuéstreme que es una situación grave, que es una situación permanente, que es una situación que lo obliga necesariamente a despedir a esta persona que usted está despidiendo. Y ese es un estándar difícil de cumplir, o sea, es muy complejo. Entonces los empleadores lo que hacen, como tampoco son, y no tienen por qué serlo, están dedicados a su negocio, dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta esperar a esta gente? Bueno, antes le costaba un mes por año, ahora vaya pensando que le va a costar un mes por año más un 30%. Ya, Ahora, ya. esto no quita que los trabajadores estén desprotegidos frente a una decisión empresarial, porque si la decisión empresarial es abusiva, en el sentido que este despido por iniciar la empresa encubre una situación de discriminación, una vulneración de derechos fundamentales, encubre otra cosa más grave, el trabajador puede reclamar de aquello por otra vía, o sea, no por otra vía, por un juicio también, que se llama juicio de tutela laboral, en donde las indemnizaciones son aún mayores, o sea, este 30% es como el desde, de ahí para arriba, si es que hay una causal espuria, escondida detrás de la necesidad de la empresa y que afecten un derecho fundamental del trabajador.
Pero claro que eso también implica tener que demostrarlo, ¿no es cierto? O sea, también más o menos Evidentemente. complejo. Ahora, tengo entendido que siempre se está un poco como a favor del más débil, y en este caso es el empleado despedido en este caso, ¿no? Efectivamente, esa es como el telón de fondo de esto, es que toda esta legislación tiende a proteger al trabajador, pero Claro, cuidado, tiende a proteger al trabajador, pero tampoco de alguna manera tiene que cuidar al empleador, porque si sin empleadores no hay trabajadores. Entonces, claro, si esto obvio, se obvio. extralimita, mira, hay un proyecto de ley de este año que presentaron diputados del Frente Amplio y que buscan restringir todavía más las necesidades de la empresa. Ahora, no es un proyecto que yo le avisore una tramitación muy rápida ni muy fácil, porque establece cosas tan complejas para los empleadores como que primero que la indemnización, en vez de recargarse en un 30%, se recargue en un 100%. El empleador ya iba a decir, ay, bueno, mejor me quedo una. Otra cosa que introduce, o que pretende introducir, es el trabajador puede optar entre que le pague la indemnización con recargada o exigir la reincorporación. Y eso ya es complejo para los dos, obviamente, no una situación fácil. Imagínate que un empleado trabajador lo despide, después vuelve, ¿cómo queda esa relación? Digamos? Pero mira al punto que uno podría llevar esto para rigidizar, para hacer más difícil, para complejizar, digamos, el uso de esta causal, que es una válvula de escape. O sea, las empresas en algún momento necesitan poder ajustar sus personales. Es una realidad económica, digamos, que de repente necesitan reducir, de repente pueden contratar más. Y el gran problema de esto, lo que dicen los economistas, que es bien debatible, pero es que en el fondo, en la medida que yo haga muy compleja o muy cara la terminación del contrato, inhibo la contratación de trabajadores, porque yo, empleador, me la pienso mucho antes de aumentar la dotación. Y Exacto. esa es la sintonía fina compleja, digamos. Y seguramente el tema de la selección va a tener que afinarse muchísimo, ¿no es cierto? Porque obviamente, Desde luego. generalmente las empresas toman gente, por ejemplo, por 3 meses a prueba, de repente, ¿no? Con Y ahí boletos. usan el contrato a plazo para no tener el problema de necesidad de la empresa. Exacto, y Justamente por eso. aparece lo que tú decías recién, el tema del contrato a plazo o el contrato por obra, ¿no? Que tengo entendido Exactamente. que hay pequeñas diferencias. Si me las puedes explicar así, cortito, Sí, cada claro. una. Mira, los dos son parecidos en el sentido que tienen una fecha de término, una fecha de vencimiento del contrato. La gran diferencia es que el contrato a plazo, uno sabe la fecha, hasta el 30 de septiembre, hasta el 30 de octubre. En el contrato por obra, yo no sé cuándo termina, pero va a terminar cuando se termine la obra. El problema del contrato por obra es definir bien la obra. Entonces, Claro, me contrataron para claro. hacer, no sé, para hacer un proyecto de algo, bueno, cuando termine el proyecto se termina, pero si me contratan, no sé, de secretaria, bueno, ¿cuál es la hora? Secretaria va a existir siempre en la empresa, digamos, por ejemplo. Entonces, la complejidad del contrato por hora está en la definición bien precisa del trabajo que tiene que hacer el trabajador. Y esto, ambos tienen una contrapartida para el empleador, y es que el empleador le está asegurando a ese trabajador que va a trabajar hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de noviembre, o le está asegurando que va a trabajar hasta que termine la obra. Y si lo quiere terminar antes, por ejemplo, por necesidad de la empresa, no le paga el mes por año, le paga lo que falte hasta terminar el compromiso adquirido cuando se celebró el contrato. Claro que sí. Oye, sí, pues, y es algo muy usado, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? En los Sí. canales de televisión te contratan por ejemplo, por un programa X, y si el programa le va bien y se alarga, maravilloso. Pero si le va mal y se acorta, llegaste hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí, y chao, no tienes más. Pero vámonos ahora, por ejemplo, a qué pasa cuando una empresa entra en quiebra. ¿Qué pasa con los trabajadores si una empresa se declara en quiebra? Mira, si la empresa se declara en quiebra, el legislador establece una especie de. No, lo que voy a decir es incorrecto, ¿eh? Lo advierto ya, pero una especie, para que se entienda, una especie de presunción de que hay necesidad de la empresa. Porque si la empresa está en quiebra, significa que ya no existe la quiebra, entre paréntesis, se llama insolvencia. Si Eso, la sí. empresa entra en insolvencia, ¿qué significa entrar en insolvencia? Que no tiene para pagar sus compromisos, digamos, no puede cumplir con sus obligaciones. Es una situación muy compleja desde el punto de vista económico para la empresa. Si está en esa hipótesis,
uno podría decir a priori, bueno, aquí hay necesidad de la empresa, o sea, la empresa está muriendo, se está Claro, desarmando, digamos, producto que no sí. puede pagar sus obligaciones. Y entre sus obligaciones están los trabajadores, o sea, los primeros acreedores de un empleador son los trabajadores por su remuneración. Entonces se establece una especie, una causal distinta a la necesidad de la empresa, que es una especie de necesidad de la empresa 2.0, digamos, para las empresas en insolvencia, que está en otro artículo del Código del Trabajo, y que tiene una regulación muy parecida, pero tiene algunas diferencias más específicas, por ejemplo, en el caso no sé, de las mujeres con fuero por embarazo, tiene un tratamiento distinto cuando se trata de una empresa en insolvencia. El gran problema de los trabajadores que son despedidos en insolvencia es poder cobrar sus créditos. Porque si la empresa ya no está pudiendo cumplir con sus obligaciones, con sus proveedores, el trabajador dice, bueno, a mí, no sé, pues no me paga la remuneración, menos me van a pagar la indemnización. Pero la ley establece ahí un mecanismo de preferencias, de preferencia en el sentido que ordena a los acreedores y dice, usted es el acreedor proveedor, no, usted está en tal lugar, y los trabajadores están en primer lugar, están junto con el otro gran acreedor, que el fisco por los impuestos que le den, están los trabajadores ahí en primera línea para pagarse. Entonces, en general, no te diré que en todos los casos, pero en la insolvencia importante, en general los trabajadores, a lo mejor no todo, pero se obtienen el pago de sus acreencias porque son los primeros en pagar, se pagan antes que los bancos, Oye, por pero ejemplo. por otro lado también, bien, o sea, de alguna manera le van a pagar algo, no se sabe cuánto se pueda recuperar, ¿no? Tengo entendido que en ese caso la empresa en insolvencia tiene que empezar a vender sus activos, lo que tenga, digamos, para poder Lo que recuperar. pasa, ¿Cómo se hace ahí? no, ahí entramos Y en otro aparte terreno. perdona, y aparte de eso es larguísimo, no es que onda, ya el próximo mes me vale, no importa, ¿no? Pasa mucho tiempo a veces. Sí, por supuesto, y es muy complejo porque hay muchos intereses contrapuestos, todos legítimos. O sea, el legítimo el interés del dueño de la empresa de sobrevivir a esto, digamos, también el legítimo el interés de otros acreedores que les paguen lo que les deben, igual que a los trabajadores. Claro. Y lo que ocurre es que hay toda una legislación que se modificó hace algunos años y que apunta a que esto no sea tan largo, a que esto sea un poco más, dentro de lo posible, dentro de las dificultades que tiene esto, sea un proceso un poco más expedito, de modo que se resuelva luego esto de la insolvencia y veamos si sobrevive la empresa y si no sobrevive, que se entierre, se muera, se pague lo que se pueda pagar y seguimos adelante. O sea, ese empresario puede volver a emprender eventualmente. El problema que van a tener aquí es que cuando la empresa llega a una situación de insolvencia, en general hay un problema de caja, que no tienen dinero para pagar los compromisos. Si es un problema de caja y es un problema de activo, no hay mucho que hacer, porque ahí significa que no hay nada y mejor se van todos para casa porque no van a sacar nada. Pero cuando la empresa tiene activos, pero no caja, tiene inmuebles, por ejemplo, maquinaria, eso se puede liquidar. Y hay un procedimiento para eso. Esa liquidación no la hace el dueño de la empresa, la hace un liquidador que viene de afuera y que toma la administración de la empresa con acuerdo con los acreedores, entre los cuales están los trabajadores, para primero tratar de salvar la empresa y si no se puede salvar, liquidar los bienes y con el producto de esos bienes pagar a los acreedores, entre los cuales, como digo, primero están los trabajadores. Perdona, ¿eso es el síndico? Eso es lo que antes se llamaba síndico y ahora se llama liquidador. Ah, perfecto. Ya, es que Es muchas lo veces mismo. se habla de ello y no todos entendemos quién es, digamos, es una persona, no es una Sí. organización, no es un que lo No, no. interviene. Hay una superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, que es un organismo fiscal, que supervisa el accionar de estos liquidadores concursales. Pero son personas de carne y hueso, que están en una nómina, que hay que inscribirse, uno tiene que postular para formar parte de esto, Ya, y te nombran los acreedores, no el dueño de la empresa. Los acreedores dicen, yo quiero que sea esta persona el, digamos, interventor, si tú quieres, ya, en la ya. empresa para el efecto de la liquidación. Y si no hay acuerdo, el juez lo nombra. Ya, perfecto. Oye, y para ir terminando, cuéntame un poquito, a ver, el tema quiero volver un poco atrás en las causas de despido, no solamente las causales
por la empresa, necesidades de la empresa, sino que los otros tipos de despidos que existen. Porque tú hablaste algo de que en algún momento si, por ejemplo, una persona robó o a lo mejor tuvo algún tipo de delito, a lo mejor por acoso laboral, etcétera. Coméntame un poquito de eso. Mira, en el Código del Trabajo, a grosso modo, hay tres tipos o tres artículos, digamos, que regulan las causales. El primero establece causales como bien objetivas. Y cuando digo objetivas, de verdad que no dependen por ejemplo, la muerte del trabajador. Si murió el trabajador, el contrato termina. Eso está en el artículo 159. Y ahí se contemplan el mutuo acuerdo, que es una causal también bastante usada, aunque uno no lo crea, digamos, en que empleador y trabajador se ponen de acuerdo por terminar el contrato, la renuncia al trabajador, muy común, el vencimiento del plazo, la conclusión del trabajo de servicio, la muerte del trabajador, la fuerza mayor. Oye, Fuerza perdona, mayor que... perdona, en el tema de la muerte del trabajador, ¿qué pasa ahí con la viuda o el viudo? ¿También tiene derecho a esa indemnización a pesar de que no fue culpable, digamos, el empleador, salvo que haya sido culpable, obviamente? No, ahí es otro tema ya, pero Claro, un no, cuando accidente del no... trabajo, por ejemplo, alguna cosa eh, así, ¿no es cierto? mira, la muerte, todas estas razones que te acabo de anunciar, mutuo acuerdo, renuncia, vencimiento del plazo, muerte, en fin, no dan derecho a indemnización. Ya. Porque el legislador entiende que no es responsabilidad de ninguna de las partes, digamos, es una cuestión objetiva que se produce. Ahora, da no sé qué, un poco contraintuitivo decir, se murió y además no tiene nada. Efectivamente, no tiene indemnización por muerte. Ahora, eso no quita que muchas empresas hayan pactado o voluntariamente paguen algo en caso de fallecimiento del trabajador, pero legalmente no hay una obligación de pago por la muerte. Sí hay que el trabajador puede tener algunas creencias con el empleador, por ejemplo, no le pagaron la última remuneración, no se la alcanzaron a pagar, no sé, me muero hoy y me pagan mañana, bueno, me den, eso se le paga naturalmente al cónyuge o conviviente, o a los hijos, a los padres. Pero no hay una indemnización por eso. Las otras causales que tampoco tienen indemnización son las causales del artículo 160. Y estas causales se le llamaba tradicionalmente causales de caducidad, pero en realidad, para que entender mejor, son causales de despido sancionatorio. Es una respuesta al empleador a una falta, a un incumplimiento, a un actuar indebido del trabajador. Y ahí caben la falta de probidad, el acoso laboral, el acoso sexual, la conducta inmoral, todas las otras causales que puedan ser objeto de sanción por parte del empleador, están ahí. Bueno, están esas, están las inasistencias no justificadas, digamos. Hay otras causales como los perjuicios materiales que puede ocasionar el trabajador en la empresa, sabotaje, por así decirlo. Y hay una que es muy usada, que es la de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Y ese incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato por parte del trabajador suponen que el trabajador no está haciendo la pega, por así decirlo, pero grave. No es que me demoré o lo hice mal, tiene que ser algo grave. Y eso da lugar a un... Y la tercer grupo de causales es una sola, en realidad son dos: necesidad de la empresa y desahucio, que están en el artículo siguiente y que son las únicas que naturalmente dan derecho a indemnización. Cuando el empleador despide por necesidad de la empresa, automáticamente tiene que considerar que tiene que pagar esa indemnización de un mes por año y eventualmente el preaviso, además, por no avisarle 30 días antes, que es el requisito que impone la ley para avisar las causales de necesidad de la empresa o desahucio. Pero son las únicas que dan derecho a indemnización. Todas las otras, ninguna da derecho a indemnización. Lo que ocurre es que si el empleador ocupa mal las otras, cualquiera de las otras, sí tiene derecho a indemnización el trabajador con un recargo. Y el recargo puede ser importante. En el caso de esta del 160, que es de imputable al trabajador, como le imputó una falta importante al trabajador y después resultó que eso no era así, tiene que pagarle año de servicio, recargo de un 80% y que puede llegar incluso al 100% de la indemnización. Porque no es gratis que me hayan imputado que yo no cumplí gravemente el contrato y después hacemos un juicio y no me lo pueden demostrar. Bueno, compénsenme. Bueno, la compensación es, mire, le tiene que pagar el mes por año y un recargo de a lo menos el 80%. Oye, mira, hay un montón de cosas que no teníamos idea.
¿Qué pasa en el caso, ahora sí que es para terminar, qué pasa en el caso, por ejemplo, de los gobiernos? Cuando entra un gobierno, obviamente sale un montón de gente y entra un montón de gente. A veces tengo entendido que el estatuto administrativo funciona distinto de estos convenios con los privados, ¿no? Por ejemplo, en una municipalidad entró un alcalde de un color político, sacó un montón de gente y lleva un montón de gente. Esa gente se supone, las que estaban antes, digamos, las que fueron despedidas, se supone que estuvieron ahí al menos 4 años, que fue, ¿no? La administración anterior, El- ¿no? Pero se mantiene mucho todavía el contrato por boleta, cómo lo hacen para despedir toda esa gente? Es una brutalidad de plata. Mucha plata y mucha gente. El Sí, servicio público ocupa más de 1 millón de personas en Chile, sí, pues el empleador más que grande. claro, es un porcentaje relevante de la fuerza laboral activa. Mira, lo que ocurre es que en el sector público se rigen por otras normas, que son parecidas pero no son iguales. Y efectivamente está el estatuto administrativo, está el estatuto municipal, ahí está la ley orgánica de Fuerza Armada, está la ley orgánica del Banco Central, del Congreso Nacional. Cada uno de estos organismos tiene su propia legislación, digamos. Pero hay una general que es el estatuto administrativo, que en caso que no haya una norma particular, se aplica a eso. El estatuto administrativo distingue distintos tipos de contratos o de funcionarios, porque aquí son funcionarios públicos. Entonces hay funcionarios que son de exclusiva confianza, esos los pueden sacar y que son los que en el fondo responden políticamente, digamos. Y esos son los que cuando cambia la administración cambia muy rápido, digamos. Aunque los hayan elegido quizás por alta dirección pública, hay una reserva ahí que el gobierno puede, hay una cantidad X que puede remover sin el desahucio, sin expresión de causa, porque es de exclusiva confianza. Luego vienen los trabajadores de planta. Los trabajadores de planta de la administración pública no son removibles, no los pueden tocar. Y es una de las complicaciones que tiene el Estado, porque cuando los trabajadores llegan a ser de planta ya mucho tiempo y a veces no siempre son los mejores, pero no hay cómo sacarlos porque tienen una estabilidad que es producto también de que en alguna época llegaba el gobierno y los sacaba a todos, digamos. Entonces es para proteger a estos trabajadores de planta. Luego están los trabajadores a contrata, que en el fondo son como a plazo fijo, y con una diferencia con el sector privado. En el sector privado el plazo fijo no puede, te decía, no puede durar más de 1 año. En el sector público dura ejercicio presupuestario, pero se puede renovar todas las veces que sea necesario. Entonces uno puede encontrarse con funcionarios que los conoce, que trabajan en el servicio X y que llevan 25 años ahí, pero no son de planta. Llevan 25 años con contratas sucesivas y aquí, de nuevo, también los tribunales han incorporado ciertos criterios que hacen que el empleador, que en este caso es el Estado, no puede llegar y sacar a un trabajador a contrata por el vencimiento del plazo, porque al final el 31 de diciembre lo podría sacar a todos, digamos, y le dicen, no, pues aquí hay una expectativa que es legítima del trabajador, del funcionario, de seguir, porque ya mucho tiempo. Entonces, si el funcionario lleva más de una cantidad X, que no está en la ley, que lo ha fijado criterio jurisprudencial, que ahora me parece que son 4 o 5 años, el Estado no puede llegar y despedir a este trabajador, a este funcionario que está a contrato. Y luego están los honorarios, que también existen en el sector privado, que son trabajadores que supuestamente al menos no están bajo dependencia, no están bajo las órdenes del empleador, en este caso el Estado, y que esos pueden ser contratados y descontratados, desvinculados sin mayores exigencias, igual que el sector privado. Pero de nuevo, también como en el sector privado, los tribunales se meten aquí y revisan si es que efectivamente están las condiciones para un contrato de prestación de servicios independientes, que son los contratos honorarios, y si no lo son, los califica como trabajadores dependientes y le aplica el estatuto en el sector privado del trabajador regido por el Código del Trabajo y en el sector público del funcionario regido por el estatuto administrativo. Por eso entonces es que hemos conocido últimamente, por ejemplo, el caso de una persona que está contratada como 40 años y no la pueden sacar de una municipalidad, ¿no es cierto? Oye, ha sido súper Exactamente. esclarecedor el conversar contigo. Me encantó. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Jorge Ogalde, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Encantado, Inés. Muchas gracias por esta entrevista. Oye, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.